Es muy grato para mí el día de hoy presentarles a la doctora Livia Torres, quien ustedes todos la conocen. Ella ha colaborado muchísimo con nosotros acá en el canal y por supuesto tiene muchísimo que aportarnos, sobre todo para la serie de videos que vamos a presentar a partir del día de hoy, que son, vamos a llamarlos podcast, para utilizar términos de alguna manera actuales, de este tipo de videos donde hablaremos de temas específicos, tratar de desmenuzarlos, llevarlos a la profundidad para poder de alguna manera aportar nuestro granito de arena para que ciertas situaciones puedan ser vistas de una manera distinta. Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Hola, saludos. Bueno, sí, mi nombre es Livia Torres, ya la mayoría me conoce. Y bueno, yo agradecida con el doctor Cabrera por su invitación para esta serie de videos que me parecen muy interesantes. Y bueno, siempre esperando con ellos ayudar tanto a docentes como a estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo en esta área tan bella que es la ginecología y obstetricia. Bueno, Livia, ve lo siguiente, ya habíamos conversado, así como dicen, tras bastidores, ¿no? Sobre lo que es la educación y la parte de lo que es el conductivismo, el constructivismo. Y a pesar de que se han realizado cambios y se han realizado estructuralmente cambios en la educación, a veces sentimos que la educación como que sigue siendo lo mismo. Seguimos estando en ese modelo conductivista, en esas clases magistrales. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué sientes tú? ¿Que la cosa ha ido igual? ¿Que la cosa ha cambiado? ¿Qué tú opinas al respecto? Yo pienso que quizás sí hay cambios, sobre todo porque nos hemos estado dando cuenta que la clase teórica, la clase magistral, impartida desde un punto de vista conductual, no da el resultado que queremos obtener en los estudiantes, que no es más que otro que ellos puedan salvar vidas. Cuando nosotros muchas veces hacemos una clase magistral alejado a lo que es el constructivismo, porque estamos parados en una tarima, son como 400 estudiantes, y ahí uno pierde el acercamiento con el estudiante. Una parte de lo que es la corriente constructivista es precisamente darle la oportunidad al estudiante que manifieste qué siente, cómo se siente, para poder lograr, dependiendo de cada uno de ellos, que ellos logren construir su propio aprendizaje. Y un aprendizaje que muchas veces debe ser basado en experiencia. Cuando nosotros nos llevamos a dar las clases magistrales, generalmente lo que tenemos como objetivo es transmitir información, transmitir la mayor cantidad de información posible. Y pudiese ser de allí el hecho de que nos hayamos dado cuenta que hay un desfase entre lo que es el aspecto de conocimiento, el aspecto de concepto o de información sobre el tema de la ginecología y obstetricia en específico, y el momento de que el estudiante salve una vida. Generalmente cuando nosotros no tenemos la oportunidad de interactuar con el estudiante, caminar entre las filas, captar su atención, llenarnos con la emoción que ellos tienen ahí, o lograr que ellos se emocionen con el mismo ímpetu con el que uno está dando o impartiendo una información, es una limitante. Realmente es una limitante. Y se hace muy difícil cambiar la estructura o la forma de impartir una clase cuando estamos en contra tenemos en contra, mejor dicho, la masificación. Eso nos limita mucho. No es lo mismo trabajar con un grupo pequeño a trabajar con un grupo muy grande. Las clases magistrales, uno siempre busca la manera y trata de sacar el mayor provecho para que el estudiante capte la mayor información posible.
porque para serte sincera, es allí como que el meollo del asunto de una clase magistral. Pero llevar de allí a llevarlo a salvar una vida hay un trecho muy grande. Sí, correcto. Y particularmente pienso que, poniendo la propia experiencia, pues cuando nosotros éramos estudiantes, se nos trataba de la manera de tipo, vamos a decirlo, convergente, ¿no? En el cual nos daban un concepto y ese concepto lo aprendíamos y de allí a la práctica clínica ya, o sea, es decir, directamente a la experiencia de salvar vidas, pues. Y de alguna manera aprendimos así y de alguna manera se lograron los objetivos. Ahora, nosotros somos una generación, pero resulta que esta es una generación totalmente distinta, donde algo que yo creo que es fundamental es el acceso que tiene esta generación a la información. Porque no es lo mismo en el caso de nosotros que teníamos que, bueno, hacer milagro para conseguir las guías, para comprar los libros o pedir prestado la biblioteca. Imagínate, esa era una travesía y quedarnos ahí hasta la noche. Bueno, entonces, para poder de alguna manera obtener la información, y eso de alguna manera nos motivaba pues, y adquiríamos la información. Pero el estudiante de ahorita tiene tanto material, tanto acceso a la información, que ve como poco relevante el hecho de que tengamos nosotros que estarle dando una clase, dando la teoría, estudiándose la teoría. Entonces yo creo que eso hace que el estudiante no tenga motivación. Y cuando llega una clase es lo mismo otra vez, otro profesor que viene a leer láminas, otro profesor que viene a darnos la teoría igualita como sale en el libro, como sale en internet, como sale en tal parte. Entonces eso es una limitante muy grande. Y es allí cuando nosotros como docentes tendríamos que reinventar la forma como a nosotros nos enseñaron. Y particularmente pienso que el constructivismo, que es la forma que deberíamos plantearnos la educación, no se está haciendo, a pesar de que eso tiene muchísimos años de implementado. Pues entonces hay que ir cambiando esa percepción que se tiene, porque los individuos de esta generación en general son individuos más introspectivos, más reflexivos, piensan, o más que pensar, viven mucho de las emociones, todo pasa rápido, todo lo que me cae bien, lo que me cae mal, me cae mal. Entonces eso determina mucho la forma como termina aprendiendo lo que nosotros queremos, y deberíamos nosotros enfocarnos en eso. No sé si tú de alguna manera, y yo sé que es así, pero que compartirlo con todos, que esas estrategias que tú has tratado de implementar para lograr ese objetivo. Sí, ve. Lo que pasa es que es como tú dices, el constructivismo tiene muchos años, y de hecho en el pensum de docencia para los que se están formando como docentes, lo que rige es el constructivismo. Y las teorías, se habla del constructivismo, pero o sea, como que es algo que se acaba de inventar y resulta que no. Eso tiene muchos años, pero se hace como que repetitivo el hecho de que quien le está dando una información, o el docente que está formando docente en el ámbito del constructivismo, es un docente que fue formado en el conductismo. Y fue formado porque es que debería ser, para poder llegar a eso que nosotros planteamos de el constructivismo de manera ideal, tiene que pasar mucho. Tiene que pasar por un cambio profundo en la formación del docente. Y me refiero a docente no solamente el que estudia la carrera de la docencia como tal, a los cuales realmente tú y yo respetamos muchísimo, porque mira, es una carrera bien hermosa, de verdad que sí, pero que de alguna u otra manera nosotros también estamos ligados a eso, porque tenemos que impartir una actividad, somos profesores universitarios, y entonces nos encontramos con el limitante de que cuando ya nosotros los vemos por primera vez, tienen aproximadamente unos 22 años cuando los vemos por primera vez. Entonces a ese estudiante de 22 años lo formó un maestro, o lo formaron varios maestros que muy probablemente siguen con técnicas conductistas. Cuando llegan a la universidad, los profesores o docentes universitarios, la mayoría sigue con técnicas conductistas, porque nos seguimos llevando por clases magistrales. Sí. Y entendemos como clase magistral la cantidad de información que le damos al docente. Y cuando nos dicen,
te toca el tema de preeclampsia. Ay, se me explotan las cotufas porque no hallo cómo darle en una hora tan grande que es la preeclampsia toda la información sobre preeclampsia. Entonces ya en el mismo momento en que el sistema nos impone un tiempo, ya estamos fritos. Porque no es la idea, ¿cómo le enseño en una hora a salvarle la vida a una paciente con preeclampsia? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer para tratar de, vamos a decir así, sortear el vendaval? Es que trato, gracias a tu plataforma, que hemos podido tener las clases, vamos a decir así, ya grabadas en video. Trato de que los estudiantes lleguen a la clase ya habiendo visto el video. Porque, vamos a decir así, el acceso a los libros ahorita no es igual que antes. Nosotros tenemos el programa Paltex, que en algún momento funcionó muy bien, y conseguíamos libros económicos, pero ahorita esos libros, ellos no le podemos pedir a ellos que estudien como estudiamos nosotros, al contrario, nosotros tenemos que adaptarnos a la forma de ser en que ellos están viviendo, porque somos menos, somos menos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Trato de que ellos logren ver el video antes de ir a la clase, porque cuando llego a la clase, lo que hacemos es sintetizar, es prácticamente casos clínicos para que, claro, antes de, siempre hay alguien que no va a leer y uno va como que hace como un repaso y orienta, centra al estudiante, pero luego es más que todo el proceso de tratar de hacer algo práctico, de tratar de ver cómo ellos organizan su pensamiento dependiendo de lo que ellos vieron para ir a la práctica. Entonces antes yo me centraba mucho en la parte de la bioquímica, la fisiopatología, histología. De cada vez que yo iba a dar una clase siempre, me enfocaba mucho, pero ahora no. Ahora lo que hago es que obviamente que hago la parte de fisiología, su epidemiología, su fisiología, pero oriento mucho hacia qué hacer. Me encanta mucho el ciclo menstrual, porque con el ciclo menstrual es una de las clases magistrales o teóricas donde yo más puedo llevar eso a la práctica. Me es muy fácil llevar eso a la práctica, porque yo entonces empiezo, y ustedes no tienen una paciente que le falta el periodo, o alguna persona en la familia, y entonces ellos se empiezan a mezclar, pero no logramos lo mismo si ellos cuando llegan allí no han leído previamente, porque obviamente que nada en absoluto, vamos a decir, no podemos llevarlos donde un paciente, ensayen y aprendan, ensayo y error con el paciente allí. No, obviamente que no. Para ellos poder entender qué pasa con el ciclo menstrual, ellos tienen que tener una base, ¿me entiendes? Correcto. Pero no es, vamos a decir, responsabilidad de nosotros cuando los obtenemos o los agarramos a ellos a una edad tan avanzada, un semestre tan avanzado, no es exactamente responsabilidad de nosotros el conocimiento previo. Pero nosotros como docentes, yo pienso que nosotros como docentes, nuestra meta es lograr motivarlos a que si no lo lograron investigar antes, no lo lograron en la clase, tienen que buscarlo. Porque es que cuando nosotros lo empecemos a ver, empecemos a tratarlo como las personas que van a salvar vidas, yo pienso que ponemos nuestro granito de arena en dirigirlos un poquito más hacia la parte constructiva y menos conductiva. Pero cuando nosotros nos ponemos como docentes a dar una clase magistral, una clase teórica, nos alejamos totalmente del constructivismo y volvemos a la parte conductista. Correcto. Donde el estudiante, nuestra meta va a ser llenarlos de información. Sí, y particularmente pienso que de alguna manera, aun cuando ese estudiante no tenga esa convicción de agarrar un libro, de leerlo, nosotros tenemos que buscar estrategias para que ellos de igual manera adquieran ese material teórico. Y tenemos que echar a mano a las herramientas actuales, porque definitivamente el estudiante actual no se va a sentar con un libro a leerse 200 páginas, eso no va a pasar. Y vamos a decirlo, y no es que sea algo malo, no es que sea, es que es una generación distinta con capacidades distintas, inclusive más avanzada desde el punto de vista de inteligencia, aunque a veces no lo aceptemos, pero es así, son más emotivos, entonces hay que buscar maneras de llegar, transmitir esa información de otra forma. Yo creo que la parte de este tipo de plataformas, videos, porque si el estudiante tiene, vamos a decir, dominio sobre el escenario en que está aprendiendo, va a aprender más. Y si está con un video y está en su casa y sabe que el video lo puede parar y puede irse a jugar
algo, qué sé yo, beach tenis o algo, y después regresa y retoma la información, y para el estudiante es ameno, va a adquirir la información, o sea, de alguna manera la parte teórica le va a llegar. Pero si nosotros nos ponemos en una clase, una hora hablando, que pareciera más una exposición donde nos están evaluando a nosotros, y queremos decirle toda la información, entonces eso hace que el estudiante se aburra, que no domine el momento, se sienta mal, y entonces la información no la adquiere. Entonces estamos prácticamente perdiendo el tiempo. Eso por esa parte. Y lo otro es que lo que tú estás mencionando de los casos clínicos, que ahí es donde entra en juego lo que es la simulación, porque tenemos eso de que, bueno, la simulación es con un muñeco, con un equipo especializado, ¿no? Pero la simulación también es el ponerse casos clínicos. Y el poner un caso clínico hipotético hace que el estudiante, una vez que de alguna manera tenga la información teórica, pueda involucrar sus emociones en ese momento y poder entonces, de alguna manera, ir captando, porque si se siente bien y es divertido, eso hace que el conocimiento le llegue con más facilidad. Entonces son cositas, la simulación para mí es algo extraordinario. No sé si para ti es así. Sí, nosotros no aprendimos por simulación. No, para nosotros nada. Aprendimos a palazo. O se aprende el libro y una muestra de eso, de que aprendimos muy conductistas, son las evaluaciones. Sí. Son las evaluaciones, definitivamente. Nosotros, o sea, en el momento en que nos tocó a nosotros estudiar medicina, el requisito para avanzar en la carrera era pasar los exámenes. Era deposita allí, y a veces uno no entendía ni la pregunta que le estaban haciendo, pero el requisito era pasar el examen. Ahorita, a pesar de que sigue siendo ese requisito, nosotros debemos tratar de hacer un enlace. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos la evaluación desde el punto de vista como una recompensa o un castigo. ¿La pasaste o no la pasaste? Cuando resulta que la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo tengo que saber si yo voy a hacer una evaluación, qué estoy preguntando, con qué finalidad lo estoy preguntando. El examen escrito, cuando es de selección, yo estoy investigando una parte del proceso cognitivo del estudiante, y muy probablemente, dependiendo cómo se haga la pregunta, pero muy probablemente estoy echando mano o estoy tratando de que él haga el proceso de memorización, de que, vamos a decir así, de que plasme lo que aprendió, pero desde el punto de vista de conceptualización y memorización. Pero cuando yo estoy en un examen, por ejemplo, de desarrollo, estoy profundizando en ese proceso del aprendizaje, porque es que la evaluación no es simplemente para decirle pasaste o no pasaste. Claro. La evaluación es la forma en que nosotros estamos captando cómo el estudiante está organizando y desarrollando, incluso cuando es oral, que nos permite hacer el intercambio, cómo está desarrollando su proceso mental. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a veces tampoco vamos a la par con las evaluaciones, porque llegamos y decimos, ok, hicimos un proceso constructivista en clase, los llevamos a la práctica con simuladores, pero resulta que la materia la pasa si pasa el examen escrito, que de paso es de selección. Entonces ahí el muchacho, ya va, espérate, me estás como que profundizando mucho, y yo lo que vi fue como salvarle la vida a un paciente. Entonces le pregunto histología del útero, y resulta que yo lo que lo llevé durante el proceso que me tocó a mí fue llevarlo al salvarle la vida al paciente. Claro, y por eso yo particularmente siempre me he hecho la pregunta de qué es lo que debemos evaluar. Exactamente. ¿Qué evaluamos? ¿El conocimiento que se tiene sobre una patología, o evaluamos el cómo se enfrenta la patología en todo su ámbito? Es decir, el hacer. Entonces allí es donde vamos, sí. esa pirámide del saber cómo, después entonces el saber transmitirlo, después el saber el hacerlo como tal, es la acción. Entonces, ¿qué evaluamos? Yo particularmente pienso, y sobre todo en medicina y sobre todo en ginecología y obstetricia, que la finalidad de la evaluación es la acción, evaluar la acción, y en la acción, evaluando la acción, no solamente se hace una evaluación por parte de un docente, sino una autoevaluación.
y el estudiante puede inclusive evaluar cómo se sintió, cómo reacciona ante ese tipo de circunstancias. Entonces, de esa manera es que puede aprender, porque, bueno, yo me acuerdo siempre que uno hablaba mucho de esos estudiantes que sacaban muy buenas notas, ¿no? Entonces, sabían muchísimo, sí, pero que entonces cuando iban a la rural salían corriendo, un médico, porque no sabían cómo aplicar todo ese conocimiento. Claro, eso era como chistoso, ¿no? Pero refleja en sí algo muy real, y es que solo el conocimiento teórico no te va a llevar a la acción. Entonces, ¿cómo unimos esa brecha de llevar al estudiante a lo que es el saber y al hacer en un proceso que sea menos dinámico, que no los aburra? Entonces ahí es donde yo creo que la parte esa de la simulación es fundamental, porque logramos abarcar muchos aspectos, por no decir todos, y que en esa misma simulación logremos evaluar sin necesidad de estar haciendo preguntas de selección, verdadero y falso, desarrollo, que al final lo que nos estamos evaluando es un simple conocimiento, simple como eso, y eso no nos dice a nosotros en realidad si el estudiante tiene la capacidad de realizar la acción. Sí. Muchas veces, es como tú dices, es para qué usamos qué evaluación y con qué finalidad. Porque si necesitamos en algún momento evaluar conocimiento o evaluar información, mejor dicho, nosotros podemos hacer un tipo de evaluaciones que tradicionalmente han sido los exámenes escritos. Cuando nosotros necesitamos evaluar información, ¿ok? Claro. Pero cuando nosotros necesitamos ir más hacia un objetivo procedimental de hacer, de salvarle la vida al paciente, es allí donde se nos presenta a nosotros el inconveniente y nos partimos la cabeza diciendo, pero ¿por qué si yo, mira, sudo dando la clase y bueno, me desvivo dando la clase? No logramos que el estudiante lleve eso a la práctica, que es salvar la vida del paciente. Claro. Eso depende qué estemos evaluando. Uno puede echar a la mano de diferentes métodos de evaluación para una misma actividad. Claro, pero yo voy a lo siguiente. El evaluar el hacer, la acción, nos hace a nosotros evaluar también lo que es el conocimiento, porque no es lo mismo inclusive evaluar el conocimiento actuando que evaluar el conocimiento en un examen teórico, porque el examen teórico yo me caletreo, vamos a decir, utilizando esa palabra, un pedacito y eso lo plasmo en un examen. Correcto. Estoy evaluando un conocimiento de memoria fugaz, eso al otro día se me olvida. Pero si yo evalúo un conocimiento cuando estoy haciendo, cuando el estudiante está haciendo, bueno, ahí se involucran todos los procesos, incluyendo los sentimientos, incluyendo el dominio del escenario que puede tener el mismo estudiante, y entonces eso hace que lo internalice, ¿no? E incluso uno estaría evaluando en retrospectiva la vivencia del estudiante, porque a veces en los exámenes orales los estudiantes nos responden preguntas que uno hace y situaciones que uno le plantea desde el punto de vista de la vivencia que ellos tuvieron. Correcto. Y a veces incluso uno le presenta, o sea, le dice, pero si tú crees que esa misma paciente en este ambiente, entonces es como que lo que viví no es lo que realmente debió haber sido. Ahora que lo analizo desde otro punto de vista y me lo están planteando desde otra forma, quizás entonces yo me doy cuenta que no es ese el objetivo o es el proceder que se debe haber tomado. Y eso lo podemos hacer en un examen oral. Incluso en el examen oral, por eso es que te digo que el proceso de evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, porque incluso el estudiante entró al examen oral con vamos a decir, con un proceder. Bueno, si la paciente me llega así, yo hago esto, porque eso fue lo que vivió. Correcto. Pero cuando en el examen incluso, porque tú y yo somos así, conversamos, ya van, pero ¿y si la paciente hubiese llegado, o si en vez de rafiar a punto separado lo hubieses hecho a punto seguido? Entonces el estudiante cuando sale con un conocimiento que ha podido adquirir con el hecho de haber conversado contigo. Entonces sigue formando parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, llegar hasta allá es un recorrido largo. Es un recorrido largo, porque parte del hecho de vamos a llamarlo así, de
darle un vuelco a las clases magistrales. Sí. Las clases magistrales definitivamente se deberían convertir en una clase de simulación. Correcto. Que hay simulaciones, hay unas simulaciones que las podemos hacer, como tú muy bien decías, con los modelos anatómicos, pero hay simulaciones en las cuales nosotros tenemos que simular la situación. Por ejemplo, ¿cómo hago yo que el estudiante lleve a la práctica el hecho de que él se aprenda los 5 factores de alto riesgo para desarrollar preeclampsia? ¿Cómo hago que lo lleve a la práctica? Porque lo están en el video y puede pausar el video y puede anotarlo como tú quieras. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Porque en el momento en que él llegue a la clase magistral, que tenemos que cambiar ese nombre, pero en el momento en que él llegue a esa actividad, yo entonces le planteo un caso clínico y no tengo ningún modelo anatómico. Claro. Pero le planteo un caso clínico donde el estudiante, yo lo voy guiando, porque esa es mi función. Primero, motivarlo. Ya van, céntrate aquí conmigo, aquí, deja el teléfono, fíjate conmigo. Y segundo, irlo guiando. Por ejemplo, que él me diga, es que la preeclampsia es una enfermedad. Y entonces yo, en vez de decirle la preeclampsia no es una enfermedad, sino yo le pregunto, ¿qué entiendes por enfermedad? ¿Crees realmente si tiene varios signos, no hay una causa única, se debería llamar enfermedad o puedes considerar un síndrome? Entonces, no darle la respuesta, sino presentarle, eso se llama educación problematizadora, para que ellos se vayan a dar cuenta y ellos mismos, a través de la duda que se le crea a ellos mismos, hagan y construyan su propio conocimiento. Correcto. Y allí también jugaría algo que tú haces mucho también, que es la dramatización, donde ellos puedan de alguna manera ir tomando cada trocito de la información y poder ellos mismos ir construyendo una escena donde puedan plasmar una situación real en el cual tenga que intervenir y todo eso se evalúe. O sea que son varias cosas que podemos hacer para de alguna manera reducir la brecha, porque eso es como una brecha que hay entre la generación nuestra y la generación actual. Y esa brecha es muy, muy negativa para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya el estudiante llega predispuesto. Ya desde que llega a la clase, desde que llega a la materia, llega predispuesto. No, aquí lo que me dan es pura teoría, aquí no voy a aprender nada, me haré chuleta o veré qué hago para pasar la materia, y esa no es la idea. Claro. La idea es que la información llegue de la mejor manera. Yo diría más que la información, el que puedan lograr el objetivo de aprender a hacer el ejercicio médico para salvar vidas, que es el fin último del todo, pues. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. También les pido que le den like a los videos, que comenten, que compartan. Esto no les cuesta nada y para nosotros es muy importante. ¿Qué he hecho yo para tratar de reducir esa brecha y tratar de llevarlos a ellos más hacia la parte práctica, hacia que el hecho de concientizar que lo que estamos es salvando una vida? Bueno, dentro de todo ese proceso hemos ido cambiando. Yo he ido cambiando muchísimo. Antes yo era muy conductista. Tenías que pasar el examen, tenías que aprender la mayor cantidad de información. No, ahora no. Ahora soy más hacia que sean ellos lo que aprendan, que sean ellos lo que vean la importancia, y yo lo que soy es su guía y su motivadora, porque eso sí, con el ejemplo educamos. Entonces, una de las cosas que uno hace es, antes de dar la clase, respiro profundo, tomo mucho aire y digo, bueno, yo voy a ayudarlos a ellos a salvar una vida. Eso es lo primero que hago, porque cuando entro directamente con estrés, ya entro de mal humor y entro como que, si tú no tienes el conocimiento previo, ¿qué viniste a hacer aquí? No, entonces respiro profundo, me calmo, porque entiendo ahora que depende el proceso, depende de una emoción. Tú lo has ido mencionando a lo largo de la conversación que hemos tenido. Ellos dependen de una emoción para fijar y para lograr construir su propio aprendizaje. Y una de las cosas que yo he hecho, que lo he venido puesto en práctica, aparte de la simulación, mucha simulación, es que ellos jueguen. Yo los pongo mucho a jugar y a crear. Y les doy a entender que no solamente aprenderse las fases de la contracción uterina tiene que ser, tiene una fase de aceleración, una fase de desaceleración, no. Y los agrupo, los pongo por grupo en la práctica y les digo, ustedes me van a manejar ustedes el tema de la contracción uterina con una canción.
y ustedes van a manejar el tema de la contracción uterina con un poema. O ustedes van a hacer una dramatización de las contracciones uterinas, de cómo es esa contracción uterina. Y bueno, es un aprendizaje para mí bastante significativo, porque realmente aprender desde el punto de vista del humor, de la emoción, de la buena vibra, a veces hay que darle las orejas, pero nada, eso es lo último. Realmente marca la diferencia, realmente. Y siempre les hablo ahora de salvar una vida. Ustedes van a salvar una vida. Es tu responsabilidad. Estás aquí en este nivel, pero yo te ayudo, no estás solo. El problema se me presenta cuando la persona no quiere. Que siempre hay estudiantes que, bueno, estoy estudiando aquí porque no se me dio de otra, porque es lo único que hay en la ciudad, porque mi papá, mi mamá son y yo soy. Ahí es donde se me hace un poquito más difícil. Pero sin embargo, Edgardo, yo pienso que todos tenemos la capacidad de cambiar. Todos los seres humanos. Y de repente en algún momento pensaste que no te gustaba, que estabas, era porque bueno, voy porque voy, pero de repente, si uno logra llegar, puede ser que esa persona empiece a amar a la medicina. Puede pasar. Puede pasar que no. Puede pasar que al final se termine graduando. Obviamente nosotros estamos en una carrera que ha sido masificada. Y el hecho de masificarla nos dificulta a nosotros llegarle a cada uno de ellos. Pero este aprendizaje que he tenido yo con esta otra forma de verla, de también jugar, y entonces les pongo, el que llegue primero, ese es el grupo que tiene la respuesta, y entonces tocan el timbre y yo les hago la pregunta, el que llegue, o hago la pregunta y el que llegue primero corriendo y toque, ese es el que va a dar la respuesta. Incluso ese sistema de pareo en la columna A y columna B que nosotros tenemos, como una forma de evaluación escrita, yo lo hago en la práctica. Al final de la actividad, en algunos momentos yo hago ese sistema, grupo A y grupo B, y cada uno tiene, por ejemplo, DPP, que es el DPP, y el otro tiene el concepto. Entonces cuando digo 5 segundos, todo el mundo tiene que buscar. Entonces, claro, ellos están jugando, se están divirtiendo, pero están aprendiendo. Claro. Entonces ahí es donde ese proceso de reinventarse y utilizar técnicas, estrategias didácticas distintas, innovadoras, que puedan de alguna manera llegarle a las emociones del estudiante, es lo que yo pienso que pueda reducir la brecha, esa brecha entre el estudiante de antes y el estudiante de ahora, que el estudiante de antes es el docente de ahora. Correcto. Entonces, reducir esa brecha es muy importante, y la simulación como parte de esa estrategia bandera, pienso yo, sobre todo en medicina, o yo diría que en cualquier carrera técnica, para poder integrar, o que cada uno tenga su espacio, poder integrar la parte de conocimiento teórico con la parte inclusive del conocimiento, del saber llevar el conocimiento a otros. Por ejemplo, que el estudiante sea capaz de también transmitir la información para posteriormente poder hacerla. Yo creo que es el camino que deberíamos, ¿no? Y eso se traduce en la evaluación, porque si nosotros seguimos con el mecanismo de evaluación, donde evaluamos la parte teórica, estamos evaluando una pequeña parte de lo que es la enseñanza, y a la final lo que nosotros deberíamos evaluar para lograr el objetivo como tal es la acción. Entonces, si no de alguna manera la evaluación no involucra la acción, no estamos haciendo una evaluación objetiva, y el no hacer una evaluación objetiva lleva a que ese estudiante que posteriormente va a ser médico tenga limitaciones a la hora de la actividad práctica. Entonces yo pienso que deberíamos tener un cambio en el cual no solamente se involucre la parte de cómo enseñamos, sino también de cómo evaluamos, porque al final la evaluación también lleva al estudiante a aprender, forma parte de las técnicas de aprendizaje. Entonces, parte del proceso. Entonces esa parte allí yo creo que es donde deberíamos hacer un poco más de énfasis y poder de alguna manera concientizar a todo el personal que de alguna manera, yo diría que todo el personal médico es docente, que de poder transmitir la información de manera distinta y poder hacer cosas distintas para poder lograr ese cambio de modelo mental al estudiante, en el cual el estudiante primero no la parte de la información teórica la rechaza, de plano la rechaza,
Y claro, es así, la información está allí, la información está en todos lados, pero si eso está aquí está la lista de chequeo, aquí en internet aparece la separata tal que aparece todo, ¿por qué tengo que estudiármelo? Exacto. Si todo está allí, enséñame a hacer, ¿qué hago? ¿Cómo atiendo el parto? Dándome una teoría del mecanismo y al final ese mecanismo, eso ni siquiera es así, o sea, hay cosas que el estudiante rechaza de plano, entonces el involucrar el hacer de una vez y no esperar que se gradúe para que lo haga, exacto, es lo que de alguna manera garantiza que entren en papel otros factores como las emociones, como las vivencias, que es lo que hace que el estudiante actual adquiera el conocimiento. Sí. Otra de las cosas que he aprendido con esta cuestión de ponerlos a ellos a crear una canción, a hacer una dramatización, es que a veces también tengo que poner normas, porque en el grupo, uno de los grupos donde mandé a hacer la canción, ellos nunca se vieron. Uh-huh. Todo fue digital. ¿Me entiendes? Sí, en el grupo de la dramatización sí se reunieron una vez porque tenían que organizar la parte de cómo entraban y todo eso. Pero en la parte de la canción y en la parte del poema no se vieron. Todo fue, yo esta parte, yo me escribo, entonces, no es que está mal, ojo, claro que no, pero una de las funciones o una de las finalidades de nosotros formar gente que salve vida es formar gente que sepa trabajar en equipo. Esa es otra cosa. Porque cuando estamos atendiendo a un paciente, solo no logramos mucho, probablemente incluso no logremos nada, pero cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, cuando tenemos otro al lado, probablemente la capacidad de éxito de sacar a esa paciente y lograr que esa paciente siga viviendo va a ser mucho más alta. Claro. Pero no es fácil trabajar en equipo, no es fácil trabajar, y entonces si no hacen la canción viéndose, compartiendo un café, riéndose, borrando, se hace un poquito más difícil. Yo me acuerdo de un compañerito que nosotros teníamos, que cuando llegaban las clases de anatomía, que íbamos a los exámenes, él se dibujaba los músculos. Y él se dibujaba los músculos, agarraba un color rojo, pero es que por aquí pasa la arteria, y se dibujaba en la pierna como si realmente iba la arteria por allí. Entonces, y nos reíamos y todo era un chiste. Entonces, ese estudiar en grupo y hacer en grupo, discutir un caso, que por ejemplo, pero es que yo puse la respuesta de 150 miligramos, yo puse la de 81, no, pero es que las dos están... Eso enriquece al ser humano desde todo punto de vista. No es que digital no se pueda, ojo, claro que no. Obviamente que en nuestra zona, el transporte, la noche, todas estas cuestiones no vamos a exponer a un estudiante que tenga que salir en la noche de su casa o llegar tarde a su casa, no. Claro. Esa parte se puede hacer digital, pero que en algún momento salgan o se reúnan en un sitio donde ellos puedan compartir un poquito más, que no sea a través de la pantalla. Claro, porque que esa es otra cosa, ¿no? El estudiante ahorita comparte y ellos salen, pero no comparte la parte académica, comparten es la vida social. Y poder de alguna manera integrar todas estas cosas para lograr el objetivo final, que es que ellos cambien sus conductas y puedan hacer las cosas como debe ser, es importante. Ellos utilizan mucho la vida social y es algo y es la forma como ellos comparten, más que compartir como lo hacemos nosotros académicamente, nos reuníamos y eso era discutiendo, y eso era estudiando un poco de gente. Eso ahorita se ve mucho menos, porque el individualismo que se nos inculca en la actualidad también hace que, y bueno, y no solamente eso, sino también la parte los peligros. La vida ahorita no es la misma que antes, donde probablemente uno salía en la noche y caminaba y no pasaba nada. Ahorita hay muchísimo riesgo y eso hay que entenderlo. Claro. Pero el estudiante, o sea, nosotros debemos tomar acción. Yo creo que ese es vamos a decir, el inicio, el gatillo, vamos a decirlo así, de nosotros darnos cuenta que como lo venimos haciendo hasta ahora no está funcionando y que tengamos que cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? Bueno, ya dependerá de cada individuo en función a su propia experiencia, pero poder cambiar la forma en que estamos enseñando para que a fin de cuentas el estudiante de una manera distinta pueda lograr el objetivo, no solamente el objetivo de saberse la teoría, sino del hacer, de la acción, que es lo más importante.
Y eso que tú dijiste de trabajar en equipo, que sigo insistiendo con la simulación, porque yo creo que la simulación es maravillosa, sin tener vamos a decir, la cuestión de tener un paciente in vivo, vamos a decirlo así, donde si cometemos un error, por supuesto va a afectar la salud y hasta la vida del paciente, podemos llegar a un punto en crear un escenario donde tengamos controlada la situación y podamos trabajar en equipo, podamos equivocarnos, podamos posteriormente hacer lo que es el debriefing y poder hacernos preguntas, cuestionarnos, poner en juego las emociones, o sea, todo eso para que a fin de cuentas el individuo cuando salga y se gradúe de médico tenga la capacidad de salvar una vida desde el mismo momento que se graduó de médico, y no ser que cuando uno se gradúa de médico es cuando uno dice, bueno, ya me gradué, ahora vamos a aprender a ejercer, vamos a decirlo así, sino que ya se graduó de médico siendo médico. Eso es muy importante. Esa parte de la evaluación es importante tenerla en cuenta, porque tradicionalmente nosotros hemos visto las evaluaciones como un método o de castigo o de premio. Pasaste la materia, qué bueno, saliste bien en el examen. Y de hecho yo me acuerdo que nosotros salíamos todos entusiasmados cuando sacábamos 10 en el examen. Pero nosotros sacábamos 10 en el examen, pero nunca tuvimos un simulador. Nunca nos presentaron una situación problematizadora que nosotros pudiésemos llevar a la práctica al salvar la vida del paciente. Correcto. Las evaluaciones escritas, ya lo habíamos comentado antes, tienen un objetivo. Y nosotros debemos amoldar la evaluación hacia integrarla, porque forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y generalmente eso se ve como la parte negativa. Se ve como que voy a un examen, no pasé el examen, no pasé la materia porque no pasé el examen, pero realmente la finalidad es pasar el examen, o la finalidad es que el estudiante tenga la capacidad de salvar una vida. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, pon un ejemplo, que todo sea simulación y vamos a hacerle una evaluación escrita, donde generalmente le planteamos preguntas de selección, el estudiante su razonamiento, o sea, su proceder choca, porque si lo venías llevando hacia la parte de un planteamiento, de una práctica, de llevar, vamos a salvar la vida, y cuando llegas ahí tú le preguntas, el útero tiene un medio de fijación de sostén de izquierda a derecha, el estudiante ya va, o sea, ¿qué es lo que normalmente uno conversa? Que por qué el estudiante sale muy bien en la parte práctica y en la parte teórica no sale bien. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, usar la evaluación como un premio o como un castigo o como pasar la materia es un poco cuestionable. Sí, porque eso es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, te lo voy a volver a repetir por si acaso no quedó grabado, tú después editas, el hecho del examen oral. Y la diferencia, o sea, saber que yo quiero evaluarle al estudiante cuando yo le hago una prueba escrita. ¿Y qué le estoy evaluando cuando le hago preguntas de selección? ¿Qué le estoy evaluando cuando hago preguntas de desarrollo? Claro. Generalmente en las preguntas, en los exámenes escritos, generalmente estoy evaluando información. ¿Qué cantidad de información tienes tú? Y si la información que tienes es correcta, dependiendo de que, por ejemplo, tú dijiste el VIH es un virus que ataca al ser humano, que corriste con reuniste esos requisitos, tienes conocimiento alto. Eso es lo que puedo hacer con una prueba escrita. Pero con una prueba oral, donde tú puedes intercambiar con el estudiante, ahí es donde tú te das cuenta que realmente la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es ni un premio ni un castigo, no es que vas a pasar la materia o que vas a raspar la materia. Porque en el examen oral es donde tú tienes la oportunidad de ver, incluso de tratar de indagar cómo el estudiante organiza su información, cómo el estudiante responde hacia preguntas que tú le hagas planteamiento, y cómo el estudiante, ahí le evalúas información, le evalúas conocimiento, y si tú le simulas porque le presentas un caso clínico, el estudiante está en la capacidad, o sea, tú puedes evaluar la capacidad de diagnóstico, de análisis que tiene el estudiante. Sí. Y es así que, como te estaba comentando, si llega el estudiante y te responde desde su punto de vista vivencial, porque vivió en una guardia, porque vivió en la rotación, la atención de un paciente, y él te responde
dependiendo de lo que él vivió, tú tienes la oportunidad, si no está en lo correcto o si hay otra forma de también responder a eso, tú tienes la oportunidad de empezar a entaurar un diálogo problematizador con el estudiante para que el estudiante te demuestre a ti la capacidad de análisis que tiene. Claro. Y no solo eso, sino que también el conocimiento que tiene, porque si te responde de una forma que tú obviamente que dices, no, pero está incorrecto porque dentro de los protocolos no está eso, tú incluso forma tan parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que en el examen oral tú tienes en tus manos la capacidad de guiarlo y planteárselo de otra manera para que el mismo estudiante se dé cuenta que está en un error. Y precisamente ese es el proceso de lo que se conoce en simulación como el debriefing, donde el mismo estudiante, de alguna manera, ante la situación, analiza inclusive cómo se sintió, porque ahí es donde vamos, y yo insisto con eso, las emociones son muy importantes porque el cómo se siente en ese momento hace diferencia en que en esa experiencia vivida sea vamos a decir, la forma como termine adquiriendo la información completa y sea capaz de actuar, pues. Entonces, eso es muy importante, explorar sobre eso, inclusive en los mismos exámenes. Porque claro, hay una masificación, a veces, bueno, que es complicado, ¿cómo hacemos? Hay que buscar las maneras, pero el examen oral dentro de esa masificación nos permite eso, que el estudiante, si tuvo una vivencia y resulta que esa información no fue correcta, nosotros poder corregirlo, porque esa emoción que vivió lo lleva a que eso que aprendió, aunque estaba incorrecto, eso fue lo que aprendió. Y va, por ejemplo, posteriormente como médico a atender a un paciente y va a evocar eso que vivió y va a actuar en función de eso, y si lo que hizo o lo que se hizo en ese momento no estuvo bien, puede afectar significativamente el resultado con ese paciente. Claro, entonces, un examen oral nos permite eso. Ahora, que el examen teórico de preguntar, de selección, tenga cabida actualmente, yo diría que depende sobre todo si se trata de materias clínicas o materias netamente teóricas al principio de la carrera, que probablemente sí, pero ya cuando estamos en carreras, en materias clínicas, yo pienso que el examen escrito no tiene ninguna cabida. O sea, yo particularmente lo pienso así. Pienso que con la simulación se podría abarcar todos los objetivos para observar, no solamente evaluar, sino que el estudiante se autoevalúe y lograr el objetivo final de que es el hacer, pues que evaluar el hacer, que es lo más importante. La masificación de la carrera de medicina, bueno, de todas las carreras, pero es en el área en que nosotros nos desenvolvemos, lleva a que esa clase magistral que nosotros estamos acostumbrados a dar, se haga un poco difícil a través de ella llegarle a los estudiantes desde un punto de vista emocional. O sea, ya está establecido que el estudiante, las personas, aprenden desde el punto de vista de una emoción. ¿Me entiendes? Hay una emoción, o sea, tú realmente sientes que eso te llama la atención. Y a lo mejor no te llamaba la atención, pero el profesor, cuando llega de buen humor y llega llamándote, o sea, centrando su atención en ti, pero ven acá, son 400. Centrar la atención en los 400 es un poquito difícil. Sí, correcto. Es más fácil lograr que ellos centren la atención en ti. ¿Me entiendes? Claro. Pero entonces ahí uno tiene que echar mano de otro tipo de técnicas, entonces ser más motivador que otra cosa. ¿Me entiendes? O, por ejemplo, utilizar el auditorium como útero y nosotros somos el endometrio. Ese tipo de metáfora que de repente puedan ayudar a que tú le llegues a ellos. Porque en verdad que a veces incluso el aspecto físico donde estamos impartiendo la clase magistral no nos ayuda. No nos ayuda en nada. No nos podemos parar, unos están detrás de otro, no nos podemos meter dentro de las filas. Le ve la espalda al otro y la espalda al otro, y no se ven, no se hablan, no conversan. ¿Me entiendes? Donde uno tenga la oportunidad de decir, ya vamos a dejar al compañero hablar. Ya ahí tú puedes hacer la clase incluso desde un punto de vista integral, que no tiene nada que ver con la ginecología y obstetricia, pero tú le estás diciendo, vamos a respetar al compañero. O sea,
es dar la clase desde un punto de vista más, dijéramos con el parto humanizado, más humano. Sí, ¿Me entiendes? Menos medicalizado, bueno, menos conceptual, más humano, más hacia la práctica. Claro. Trabajar desde el punto de vista de la emoción. El estudiante actual, o sea, yo quiero y enfatizo en esto porque para mí yo creo que es fundamental. O sea, y es primero cambiar la mentalidad de nosotros como docentes, de pensar de que el estudiante es como nosotros y nosotros debemos enseñarle tal cual como nos enseñaron a nosotros, porque eso es un error. El segundo aspecto es que el estudiante actual, el estilo de aprendizaje, yo particularmente considero que es más hacia lo divergente. Es decir, este es un estudiante que procesa la información de una manera distinta a nosotros. Utiliza mucho lo que es la experiencia propia, la vivencia propia, y de esa vivencia entonces que logra la observación, la reflexión, y de esa manera aprende. Entonces, tomando esto en cuenta, este es un individuo en el cual nosotros debemos aplicar técnicas distintas a las técnicas que nos enseñaron a nosotros. Por eso es que la clase magistral, la clase teórica, el darle un montón de información al estudiante para que pase un examen, no es la mejor forma de lograr el objetivo de que él aprenda. Entonces, ¿cómo logramos nosotros eso? Bueno, tenemos que echar a mano herramientas que nos permitan llegar a las emociones y que de alguna manera, que ahí es donde yo creo que puede entrar en juego la parte tecnológica, claro, de poder llegarles a todos, porque son muchos, la masificación, una gran cantidad de estudiantes, pero de alguna manera el que individualmente cada estudiante se sienta atendido, que se le tome en cuenta, eso también ayuda. Porque otro aspecto que es importante en este aspecto es que muchos de los estudiantes se sienten ignorados. Y esa poca atención que le tenemos a los estudiantes los desmotiva. Dice, bueno, pero es que a mí ni me paran, yo llego allí, ese doctor se pone a hablar y se va, no saluda, yo me lo consigo por las escaleras y ni me ve, no sabe ni quién soy. Eso también de alguna manera afecta la motivación de ese estudiante. Claro. Y yo lo veo mucho, mire, con esta parte de los actos protocolares de los estudiantes, y que, por ejemplo, en este caso que nombraron al doctor Russo de padrino, o sea, una de las cosas que yo veo en el cual ellos toman en cuenta mucho para darle el valor, a ti también te nombraron, a mí, a varias personas allí, es que de alguna manera nosotros tenemos algo en común, y es que tomamos en cuenta al estudiante y de alguna manera lo visibilizamos, o sea, de alguna manera se sienten importantes en el proceso, y eso hace que definitivamente ellos lo vean a uno de manera distinta y no como aquel docente que maltrata, que no le interesa mi educación, él lo que está allí es por estar, o sea, y eso es importante también para la motivación de ellos. Tú sabes que yo, en verdad que yo he cambiado mucho desde el punto de vista de ser muy conductista a llegar a ser más constructivista. No desde el propio aprendizaje, sino de cómo hacer que ellos sean constructivistas. Y una cosa que ellos siempre me sorprenden, no dejarán de sorprenderme, es cuando tienen que traer los simuladores. Entonces se estresan porque yo no sé pintar, yo no sé armar. Y yo digo, no, cuando llegan a la rotación de ginecología tienen que tener pega, tijera, pegatina, escarcha, brillantina, todo lo que ustedes quieran, porque aquí ginecología es puro cortar y pegar. Entonces, pero no cortar y pegar del internet, cortar y pegar de hacer, de armar y crear. Y una de las cosas que yo le digo a ellos cuando, doctora, ¿qué llevamos para la simulación de la atención de la hemorragia postparto? Bueno, lo único que van a traer hecho es a Gio, porque necesitamos a Gio. Claro. Y el traje, Gio es el muñeco. El modelo anatómico. Y el traje anti-shock, porque ya está hecho. Sin embargo, en alguna oportunidad hablaremos de un traje anti-shock que hicimos cuando no teníamos traje anti-shock. Pero todo lo demás tiene que ser creado por sus propias manos. No pueden tienen prohibido llegar a la práctica con una sonda vesical. No. Ellos tienen que armar su mascarilla, ellos tienen que armar su equipo de venoclisis, con trenzas de zapato, como ellos quieran. Pero no, porque entonces, ¿sabes? Tienen que ir a la farmacia a comprar la sonda, la solución. No, nada de eso. Todo es
armado y creado, la caja roja la arman y la crean ellos. Entonces eso les da a ellos un sentido de, oye, yo sí puedo, ya van, pero no se me olvida que lleva la caja roja porque yo dibujé la ampolla, la corté y la pegué. Claro. Entonces ese hecho de armar y crear, que antes yo era muy conductista en el sentido de dar la instrucción, porque los médicos aquí, tú sabes, la bata blanca, ahorita me siento en el piso con esos muchachos, pero antes era muy la bata blanca, yo allá, ellos aquí, así aprendimos nosotros, claro. Un auditorio en donde allá estaba y uno lo veía como un dios, y nosotros aquí éramos los pobres ignorantes. Ya yo no hago que eso sea así. Entonces todo lo que se vaya a armar para la simulación, ellos lo tienen que crear. Nuestro modelo de contracción uterina es un globo, y ellos tienen que llevar cada uno su globo, y hacemos la práctica de contracción uterina con el globo. Y nuestro modelo anatómico es un feto dibujado en 2D, por supuesto, en una cartulinita que me hizo la primera rotación que pasaron por el ambulatorio, y con eso hacemos las maniobras de Leopold. No es ningún modelo anatómico que cuesta no sé cuántos miles de bolívares o dólares que están fuera de aquí. No, nada de eso. Y ese armar, crear, ese dibujar, colorear, hace que ellos sientan, que ellos como que se les despierta algo por dentro. Entonces, como tú dices, ese trabajar con ellos desde la emoción hace que ellos sientan que realmente sí pueden, hacen que ellos sientan que realmente sí se están preparando para salvar una vida. ¿Me entiendes? Y a la par ellos van aprendiendo también que tienen que responder, porque cuando desde el punto de vista ahora de ellos, viendo la emoción mía de que cuando yo veo esos modelos, oye, pero qué fino te quedó esa canción, ay, pero ese poema yo lo quiero, usted me lo da, que yo le voy a decir al doctor Cabrera que me lo digitalice. O sea, ya ellos están viendo que cuando ellos hacen el esfuerzo, yo me siento emocionada. Cuando no trajeron nada, bueno, hoy no vamos a poder, muchachos, pero muchachos, ¿cómo vamos a salvar la vida, muchachos, si ustedes no traen? Y entonces empiezo a trabajarle desde la emoción ahora para allá. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces como que un feedback. Y eso le da mucho ánimo a uno, claro. A uno como dentro educador, que tienes que dar clase en el calor, a tu esa época estudiante, no soportas la mascarilla, la bata. Pero cuando uno ve que ellos están dando, es como que dice, hasta que el bebé patalee, tú pataleas con el bebé. Tú nadas con ese bebé hasta que ese bebé esté ahí. Entonces ellos también, eso uno lo enseña, Edgardo. Eso, o sea, tú educas también con el ejemplo. Cuando tú ves que tú estás encima de la paciente y no abandonas a la paciente y dejas de comer, ven con la paciente y muchacho, y tú con esos polluelos detrás de ti, vámonos, atiende aquí, agárrale aquí, ¿qué pasó? No venga otra vez. Ellos ven que ellos, así como tú estás dando el ejemplo de que tú puedes, ellos también se están formando para poder. Correcto. Estás trabajando igual desde el punto de vista de la emoción. No es que le vas a decir, ¿qué emoción te tienes tú hoy? ¿Hambre? Hoy no vas a responder bien. No. Es desde el punto de vista de la pasión con la que tú estás atendiendo a esa paciente que ellos van a ver como ejemplo. Correcto, correcto. Y eso hace que de alguna manera el acto de la enseñanza tenga, o sea, se eleve hacia otro terreno totalmente distinto al que normalmente vemos. Claro, correcto. Inclusive, yo voy un poquito más allá, lleva a que el proceso de enseñanza sea tan fluido y tan ameno que el mismo estudiante termine aprendiendo sin darse cuenta que está en un proceso tunelizado, que de alguna manera lo bloquea, porque hemos visto la educación así, como que nos bloquea, como que no. Y no está estudiando para el examen. Exactamente. Está estudiando para salvar una vida. Exactamente, que ese es el grave problema que tiene la evaluación, es que la evaluación, el examen es para pasar la materia. Y ese es el chip que hay que cambiar totalmente, porque, de hecho, mire, yo me acuerdo que yo estuve en un examen oral y yo hice una pregunta y el estudiante no me respondió. Y yo comencé a explicarle y a decirle el porqué, tratando de que él me dijera, pero prácticamente le terminé explicando. Bueno, cuando terminó el examen, el grupo de docentes que estaba conmigo me dijo, mira, que tú no puedes hacer eso, que ese es un examen y tú tienes que ceñirte estrictamente por evaluar, por ver el conocimiento. Claro, yo en el momento, yo escuché, pero no lo vi como si yo diga, eso no es así. Claro. O sea, eso no es así. Si tengo esa oportunidad de enseñarle, pues la utilizo. Claro. Y es así como pienso yo que deberíamos ver las cosas. Es que para nosotros es
inconcebible que un estudiante entre a presentar un examen oral y tú te des cuenta que tiene un error en su razonamiento, que vaya a salir por la puerta con ese mismo error. Claro. No puedes. O sea, uno no puede. Por eso es que los exámenes orales son muy buenos, pero agotan. Primero porque son muchos. Claro. Y segundo porque agotan, porque psicológicamente tú te metes con el muchacho. Bueno, como nunca te metiste cuando estabas en la rotación, pues. Porque es que es para ti, no es posible que él vaya a salir de allí exactamente como entró. Exacto. Y con un error que va a costarle la vida a un paciente. Entonces, claro, un examen oral tarda más de la mitad de la mañana. Se pasa para la tarde. Llegamos a la noche y todavía estamos en el examen oral. Sí. Es agotador porque estamos hablando de la masificación y todo eso. Pero nosotros tenemos el espíritu de que ahí no va a salir como entró. Exacto. Y si podemos cambiar ese modelo mental de 1 o 2 personas, los que pasen por nuestras manos, bueno, lo haremos. Pero el que nos lleve la corriente tampoco. Es como decir así que, bueno, yo tengo 10 estudiantes y como son 10 y el total son 500, yo no voy a hacer nada porque son 10. Exacto. ¿Y qué? No importa. Si sea 1, sean 2, sean 3. Y esa vocación que pueda tener cada uno de nosotros hacia esa misma línea es lo que va a llevar a que podamos abarcar cada vez más estudiantes y que definitivamente la educación, sobre todo la educación superior, cambie, ¿no? Y cambie toda esa perspectiva y que no lleguemos entonces que es muy común escuchar docentes, ¿no? Que a veces uno se siente mal por eso, porque al final esos muchachos pasan por nuestras manos. Claro. De decir, no sirve, entró al posgrado y no sirve para nada. O sea, pero si nosotros fuimos actores importantes de su formación, entonces, ¿quién está fallando? Por supuesto, tampoco la idea es decir que la culpa es nuestra, porque el estudiante es la parte más importante de su aprendizaje, pero de alguna manera estamos involucrados y si seguimos haciendo lo mismo para al final seguir obteniendo el mismo resultado y después decir que no sirve, entonces el nosotros poder cambiar nuestra forma de ver y de actuar también va a garantizar que ese estudiante por lo menos tenga otras herramientas para poder ser un mejor estudiante y posterior médico y en el posgrado, pues que es así. Bueno, este es un importantísimo tema que hemos desmenuzado el día de hoy en una conversación amena con la doctora Livia Torres, a la cual le voy a dar la oportunidad de que haga el cierre, de que nos dé sus conclusiones y unas palabras para todos ustedes. Sí, mis palabras van principalmente hacia los docentes y principalmente para ellos es que sepan que son valiosos y que desde mi punto de vista es en nosotros, los docentes, donde está la posibilidad del cambio. Porque somos nosotros los que podemos adaptarnos, somos nosotros los que tenemos herramientas y los que tenemos que seguir investigando e indagando cómo es que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptar las evaluaciones dentro de ese proceso y no separarlo, y nunca perder el norte de un docente. No importa que no tengamos la carrera de docencia como tal, pero nos hemos preparado para ser docente de la ginecobstetricia, es que siempre tenemos que ser motivadores. Bueno, a fin de cuentas voy a comprometer a la doctora Livia para continuar haciendo este tipo de videos donde conversemos de múltiples temas de relevancia que permita de alguna manera llegarle a ustedes y podamos aportar nuestro granito de arena para de alguna manera ayudar en diversos temas a mejorar las cosas, a cambiar conductas. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.